amigos? Yo soy Noel Ayala y el día de hoy vamos a hablar de una película que pronto llegará a cartelera, precisamente el próximo año, pero ya tuve la oportunidad de ver y se llama nada más y nada menos que Song Sung Blue. Esta película es protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson. Pero ¿de qué va esta cinta? La película retrata la vida de una pareja que se dedica a ser imitadores. Imitan varios personajes, pero de repente deciden hacer un tributo nada más y nada menos que a Neil Diamond. Por lo que pues aquí poco a poco comenzará la trama entre esos personajes, desde que se conocen, cómo se va desarrollando su historia, cómo poco a poco pues van adentrándose más dentro del mundo del tributo para pues posteriormente ser uno de los mejores potenciales o de la mejor banda tributo a Neil Diamond. ¿De qué va esta película? De cierta manera hay que mencionarlo. La película pudiera ser, en un sentido que pudiéramos figurarlo, decir, es una película tranquila porque arranca tranquilamente, pero de pronto vamos topándonos con estos sabores un tanto agridulces que incluso llegamos a verlos en el tráiler que ya se puede ver dentro de cualquier plataforma. Y aquí nos damos cuenta verdaderamente de todo este trabajo que hay detrás de la película. Porque si bien hay que mencionarlo, la película verdaderamente tiene unos giros que en una opinión personal no los esperaba. Y creo que más que una película que pudiera ser de tributo a Neil Diamond, creo que verdaderamente lo que hace la película, el rol que juega la película en ese sentido es sumamente interesante y presenta un reto actoral muy grande tanto para Hugh Jackman como para Kate Hudson. En lo que estos personajes se van conociendo, vemos el inicio, en este caso comenzamos con la historia de apertura que evidentemente Neil Diamond precisamente es el tributo quien lo hace Hugh Jackman, quien poco a poco se va desarrollando el personaje y quien de cierta manera pues aporta esta parte a la trama. En lo que comienza la película, en los primeros minutos de la película vemos a este personaje un tanto confundido, un tanto con problemas, pues ahí de repente cosas que tiene que de cierta manera nos van presentando al personaje central de la película, pero pienso que verdaderamente todo el trabajo que hace Hugh Jackman en esta cinta es algo verdaderamente retador. Y es que hay que decirlo y mencionarlo. Debemos de recordar que Hugh Jackman, además de tener este gran talento, tanto como para cantar, incluso otras acrobacias que hace precisamente en sus películas, demostrando su increíble trabajo actoral. Creo que en esta película es una película que verdaderamente lo pone a prueba dentro de esta faceta como actor. Creo que pues ahí lo vemos de pronto tocando la guitarra, de pronto cantando las canciones de Neil Diamond, y creo que verdaderamente esto es lo que hace que la película valga demasiado la pena, al igual que Kate Hudson, quien nos ofrece una actuación verdaderamente aplaudible, pero sobre todo nos ofrecen y nos estremecen en una historia muy desgarradora que pudiera de cierta manera hacernos quedar en silencio, tal como pasó cuando vi esta película en la pantalla grande, que de cierta manera hay ciertas escenas, hay una escena en particular que probablemente ya que miren esta película lo van a lograr captar, que verdaderamente te hace quedarte sin aliento y te hace quedarte como en shock de repente de qué es lo que está pasando y hacia dónde va la trama. Y creo que esta es la escena que pudiéramos decir el punto de arranque que va a comenzar a pintarnos una trama completamente diferente a la que pensamos que veníamos a ver a cartelera. Si tú de repente piensas que esta es una película convencional, que es una película que bueno, se conocen, una historia romántica como cualquier otra, una historia un tanto sentimental como cualquier comedia romántica, déjame decirte que esta película no es nada de eso. Incluso la película tiene este sello de garantía de que es una buena cinta, pero creo que verdaderamente radica en la parte de ofrecernos una película fuera de lo convencional, que a pesar de que uno pudiera decir, probablemente es una historia comedia romántica como cualquier otra, creo que es donde nos voltea por completo toda la historia, nos cambia por completo el giro de la historia central, y eso es lo que hace que nos quedemos al filo del asiento. Cuando la historia comienza a girar en torno a un drama completamente diferente al que estamos acostumbrados a ver en una comedia romántica, es donde nos damos cuenta del increíble trabajo actoral tanto de Kate Hudson como de Hugh Jackman. Una escena, como lo comento, es el punto de anclaje donde toda la sala incluso se quedó en silencio, pero también hay otra escena muy fuerte entre Kate Hudson y Hugh Jackman, la cual nos ofrece como esta autenticidad un tanto cruda y realista de nuestros protagonistas. A su vez también la película toca ciertos temas ya un tanto más interesantes, un tanto que de cierta manera incluso te puedes identificar con alguno de ellos, como por ejemplo uno de los temas principales es el a veces postergar las cosas o de pronto no poder de cierta manera procesos que son un
tanto difíciles de afrontar. Creo que la película busca esto, creo que la película se centra en mostrarnos esta parte un tanto más realista de las situaciones complejas que a veces están pasando o que están ocurriendo a nuestro alrededor, y de repente queremos como que hacer caso omiso a ciertas cosas que nos están ocurriendo, pero verdaderamente están pasando y tenemos que buscar la manera de enfrentarlas. Creo que es una película muy reflexiva en ese sentido, y hay que decirlo también, la película está inspirada en hechos reales, precisamente de una pareja que hizo este tributo a Neil Diamond, y creo que esto es lo que aún le contribuye más a la película, la parte de ser de cierta manera inspirada en hechos reales, pero sobre todo las increíbles actuaciones de Kate Hudson y Hugh Jackman es lo que hace que esta película sea verdaderamente de aplaudirse. La trama de la cinta no es muy compleja, vemos cómo esta pareja se conoce, vemos cómo esta pareja se casa, vemos cómo esta pareja va desarrollando poco a poco todo este estigma de cierta manera, pero va evolucionando. No es como tal una simple pareja que simplemente se conocen y empiezan a cantar o a hacer un tributo a Neil Diamond, sino que verdaderamente empiezan a desarrollar una historia de amor un tanto interesante, y empiezan a desarrollar una historia de amor que de cierta manera resulta un tanto compleja a veces en cartelera, pero muy realista. Creo que esta es una película de la cual se va a estar hablando, de la cual probablemente dentro de las premiaciones de pronto esta película va a hacer un tanto de ruido, porque las actuaciones de ambos están impecables. Creo que Kate Hudson lleva a su personaje a otro nivel, al igual que Hugh Jackman. De repente el querer ponerle una sonrisa a ciertas cosas, y las actuaciones tanto de Hugh Jackman como de Kate Hudson en ese sentido son lo que hacen que la película sea de aplaudirse y valga demasiado la pena. Creo que verdaderamente es una película que sí o sí se tiene que ver en la pantalla grande, y se va a disfrutar demasiado en la pantalla grande debido a cómo nos presentan los matices, los colores, la evolución de los personajes y cómo ellos de repente van llevando sus papeles a otro nivel. Debemos de recordar que tanto Kate Hudson como Hugh Jackman son actores de nombre que siempre, evidentemente, en sus películas tratan de imprimir lo mejor de ellos, y lo hemos visto en diferentes producciones que han hecho. Y creo que esta película no es excepción. Creo que ambos hacen un trabajo impecable, hacen un trabajo excelente. De repente las actuaciones crudas y realistas de los personajes es lo que hace que esta película verdaderamente valga demasiado la pena. Hay que mencionarlo, la película no es corta, sí tiene una duración un tanto alrededor de 2 horas aproximadamente, quizás poquito más, pero creo que los giros de la película, los tonos y cómo la película va cambiando de repente y nos va a dar unos giros de tuerca muy pero muy interesantes, y ofreciéndonos cosas que probablemente no veíamos venir de repente, y todas estas sorpresas hacen que la película se vuelva demasiado interesante al momento de estarla viendo en la pantalla grande. Esta película, como lo menciono, llegará a principios del próximo año a las salas de cine. Hay rumores de que probablemente quizás llegue un poco antes, de que quizás llegue por ahí por Navidad. Eso es algo que aún está por confirmarse, pero una vez que esta película llegue a cartelera, hazme saber qué te pareció, y en una opinión personal creo que es una película que sí o sí se va a disfrutar en la pantalla grande. Yo soy Noel Ayala, y en todas partes, ponte Exa.